Y vamos a iniciar con la doctora Marcia Valdivieso, que nos va a hablar de la inocuidad y cómo debemos proceder en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo y en el hogar para tener el menor riesgo posible al manipular las compras y los productos que nos llegan a las casas. Seguidamente estará la segunda charla, que va a ser presentada por la doctora Carolina Tejerina. Nos va a permitir entender cuál es la función del SENASAT para asegurar la producción y el consumo de alimentos seguros. Y por último, vamos a tener la participación de la doctora Carolina Mueces, desde la República Dominicana, que nos va a dar la charla con relación a cómo tiene que enfrentar la industria alimentaria esta pandemia del COVID, con la cual vamos a finalizar la charla. Entonces, a partir de este momento le doy la bienvenida a la doctora Marcia Valdivieso para que ella comience su presentación. Buenos días, doctora, y por favor pase a compartir su pantalla. Bueno, gracias, doctor González. Como usted indicaba, estamos celebrando el Día de la Inocuidad Alimentaria a nivel mundial. Y bueno, el Día de la Inocuidad fue el domingo 7, pero por razones de que es nuestro primer día laboral después de la celebración del día, vamos a proceder a llevar este tipo de contenido que a criterio personal son muy importantes para la formación de los estudiantes. Este tema que vamos a compartir hoy me parece que es de vital importancia en estos momentos en que estamos atravesando una elevación del pico de los casos de COVID-19 y muchos nos hablan de la prevención que tenemos que tener en cuanto al distanciamiento social, a la higiene de las manos, pero poco nos han hablado sobre cómo vamos a manejar los alimentos en esta época. Entonces, el tema que voy a presentar es la inocuidad de los alimentos en la época o en los tiempos del COVID-19. Como manera de introducción, recordarles que ayer se celebró el segundo Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y es el segundo día, o sea que hace muy poco tiempo que se estableció este día. Y es una medida que tiene la Organización Mundial de la Salud para poder prevenir, detectar y gestionar todos los riesgos que son transmitidos por los alimentos. Esto contribuye a la seguridad alimentaria, quiere decir que no falten alimentos, a la salud humana y a la prosperidad económica de las naciones. Porque sabemos que cuando se pierde la inocuidad de los alimentos, tiene un costo muy elevado para los sistemas de salud y lógicamente afecta a la estabilidad de los núcleos familiares. Estamos hablando de inocuidad y es muy importante indicar que inocuidad es la garantía, la confianza de que un producto alimenticio no va a causar daño al consumidor cuando se prepara o cuando es ingerido de acuerdo al uso para el cual ha sido elaborado. La inocuidad no es solamente que hoy día no me enferme un alimento, es que si yo consumo este alimento todos los días de mi vida, nunca este alimento me va a causar daño. Ahora, mucho se asocia la inocuidad de los alimentos con la presencia o la ausencia de contaminantes biológicos, especialmente con bacterias. Sin embargo, la inocuidad de los alimentos está también relacionada con los contaminantes químicos. Y cuando la cantidad de microorganismos o contaminantes químicos está por encima de los valores que establecen las normas, que ya se han establecido en base a estudios, y llegan a niveles o a valores inadmisibles,
Entonces, ahí es cuando la salud del consumidor está en peligro y existe riesgo. Este dato de la Organización Mundial de la Salud es del 2019 y se estima que aproximadamente 600 millones de personas, una de cada 10, se enferma cada año por consumir alimentos. Y veamos que hay como 420.000 muertes al año por consumo de alimentos que venían con algún contaminante. Fíjense que es una gran cantidad de muertes que pueden ser prevenidas con una buena higiene, con medidas de prevención, porque son enfermedades que se presentan por el consumo de alimentos y eso es lo que esta celebración de la inocuidad es una llamada para que la gente tome conciencia y evite muchas muertes que pueden ser innecesarias, ¿no es cierto? Es muy importante demostrar que los alimentos tienen 3 caracteres fundamentales. Los caracteres organolépticos, que son los que nosotros juzgamos en una primera instancia de un alimento. Nos gusta mucho un alimento por su sabor, por su aroma, por el color, la textura que presentan. Y estos caracteres organolépticos nos ayudan en muchas circunstancias a hacer un juicio adelantado a priori sobre la calidad del alimento. A veces cuando algún carácter organoléptico se ha perdido, es decir, el alimento huele mal, ya nosotros podemos deducir muchas veces que el alimento está perdiendo inocuidad posiblemente porque ya se ha deteriorado. El segundo grupo de caracteres son los caracteres de inocuidad y salubridad que debe tener un alimento, y es que el alimento, además de ser rico, agradable, atractivo, que nos invite a comer, tiene que ser seguro, no me tiene que enfermar y tiene que cumplir todos los requisitos que se establecen en la reglamentación para ese alimento. Y finalmente, los alimentos tienen unos caracteres que son nutricionales y es básicamente la presencia de nutrientes y principios esenciales que necesita el ser humano para poder vivir, para poder desarrollarse. No olvidemos que la forma que tenemos como especie para poder sobrevivir al ser especie heterótropa es gracias al consumo de los alimentos. Nosotros vivimos por el consumo de agua y alimentos. Por tanto, para garantizar la vida del consumidor, tiene el alimento que cumplir todos estos caracteres. Ahora, yendo de manera específica a esta época donde estamos sufriendo la pandemia del coronavirus, este virus que nos produce la enfermedad llamada COVID-19 es el virus SARS-CoV-2. Ya desde inicios del 2000 han habido algunos brotes de otros coronavirus. Por ejemplo, tenemos el SARS-CoV, que ya no es CoV-2, es SARS-CoV, que ha producido el síndrome respiratorio agudo grave, y hay el MERS-CoV, que produjo el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Como estos brotes de coronavirus han ocurrido en años antes, ya han sido estudiados. Sin embargo, respecto al SARS-CoV-2, todavía no se tienen estudios de manera específica de este virus, porque el tiempo de que ha ocurrido el brote hasta este momento es muy corto. Todavía no se tienen completados los estudios. Sin embargo, tomo las palabras de la jefe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que indica que por las experiencias en estos 2 virus que ya se han estudiado, que es el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV, el SARS-CoV y el MERS-CoV, se indican todas las experiencias que no se produjo una enfermedad transmitida por alimentos con estos virus. Por lo tanto, como el SARS-CoV-2, el causante de la enfermedad COVID, es un coronavirus que tiene mucha
afinidad en cuanto a la genómica de estos virus estudiados, también se deduce de que este virus tampoco produce una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Por qué? Porque el virus no puede multiplicarse en los alimentos, necesita un huésped humano vivo para poder replicarse y sobrevivir. Entonces, si bien los alimentos son sistemas bioquímicos donde ocurre una serie de reacciones, no son seres vivientes los alimentos. Por lo tanto, el virus no puede multiplicarse y yo no me voy a enfermar consumiendo un alimento en el cual pueda estar el virus. Entonces, ¿qué relación yo puedo tener entre la enfermedad COVID y los alimentos si los alimentos no me van a transmitir el virus? Ya sabemos que el COVID-19, la enfermedad se propaga a través de las gotitas que expulsa a la persona infectada cuando tose y estornuda. Entonces esas gotitas, ese flush que se elimina en la persona cuando tose, va a caer en superficies y en objetos de uso común y estos se convierten en focos de infección. Entonces, cuando la persona que tiene una infección tose sobre una superficie que va a estar en contacto con los alimentos, por ejemplo, podemos hablar de las tablas de cortar, sobre los cuchillos, sobre las mesas, sobre las superficies donde vamos a colocar un alimento, es muy probable que el alimento se contamine por una contaminación directa, por contacto con esos materiales. Sin embargo, el alimento no, al consumir ese alimento no me enfermo. Si la persona involucrada se llega a enfermar es porque ha manipulado, ha agarrado ese alimento y luego no se ha higienizado las manos. Quiere decir, no se la lavó, no se la limpió con alcohol gel. Entonces el alimento en toda esta cadena o en esta serie va a actuar como una superficie más a través de la cual una persona se puede contaminar y puede adquirir la infección. Entonces, si una persona enferma tosió sobre un alimento y vino otra persona y agarró el alimento, puede que el virus quede pegado en sus manos y si esa persona, sin lavarse las manos, agarra su nariz, sus ojos, la boca, las mucosas a través de las cuales puede ingresar el virus, lógicamente tiene una alta posibilidad de manifestar la enfermedad del COVID-19. Otro punto que me pareció muy importante traer, porque mucho se está hablando sobre si es que el virus se pega en el cabello, la barba y el bigote de las personas. ¿Y por qué toco este tema? Porque muchos manipuladores de alimentos están en este momento utilizando barba y bigote porque está de moda. Aquí, por ejemplo, hay una publicación del diario El Deber en el cual el doctor Juan Saavedra, que ustedes conocen, es un infectólogo de Santa Cruz, dice que el cabello podría ser como una red que atrapa el virus. Sin embargo, eso no nos indica de que yo me vaya a enfermar porque el virus queda en el cabello. Hay otros estudios en los cuales indica de que el cabello no tiene ninguna participación en la transmisión de la enfermedad. Yo traigo esto a ustedes para que nosotros podamos elegir en función a qué es lo más seguro para nosotros. Cuando salimos a un lugar público donde pueden haber personas infectadas, mejor llegamos, nos bañamos y nos lavamos también el cabello, porque no es solamente un lavado del cuerpo. Las personas que usan barba y bigote tienen que cubrírsela totalmente con el barbijo, no dejar expuesta ninguna cantidad de esa barba al aire libre, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el riesgo? Como hemos dicho, que la persona tosa o estornude directamente. Y esa posibilidad yo la tengo en un lugar donde no se mantiene la distancia física.
cuando hay distancia física, no hay como una gota de flush me llegue al cabello o me llegue a la ropa, ¿no es cierto? Si nosotros vemos los distintos estudios, el virus es expulsado en gotas gruesas que alcanzan aproximadamente 1,5 metros. Por tanto, se habla mucho de mantener esa distancia física de 1,5 metros entre una y otra persona. Pero en algunos lugares, por más que nosotros hagamos todo nuestro esfuerzo, quizá la cantidad de gente presente, como ocurre en algunos mercados, hace que esa distancia física se vea reducida. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener especial cuidado de llegar a nuestra casa y bañarnos, sacarnos la ropa, porque una de las normas de la bioseguridad es ver a las demás personas que nos están rodeando como que sean potencialmente infectantes. Sabemos que hay muchos pacientes asintomáticos que están saliendo a las calles y que no tienen idea de que tienen la enfermedad. Entonces, si nosotros manejamos ese criterio de ver como que todas las personas estuvieran enfermas, va a ser una forma muy eficiente de poder protegernos. ¿Por qué las partículas virales normalmente no se pegan en nuestra ropa? Eso siempre y cuando no nos hayan tosido o estornudado directamente. Yo me refiero a cuando yo salgo a un lugar abierto, llego, me tengo que sacar la ropa por seguridad, pero normalmente no entremos en pánico. Normalmente las partículas que expulsa la persona, hemos dicho que llegan a 1,5 metros, las grandes, y luego caen al piso por su peso. Sin embargo, existen unas pequeñas gotitas que quedan flotando en el aire durante un tiempo de 30 minutos, más o menos, para luego ir cayendo lentamente. Esas serían las gotitas que podrían pegarse a la ropa, a nuestra ropa y a la ropa también del vendedor de alimentos. Pero la posibilidad de que estas gotitas se peguen y yo pueda tener un foco de infección es muy bajo. ¿Por qué? Porque estas gotitas quedan flotando en el aire y nosotros nos vamos moviendo, nosotros vamos caminando y al movernos creamos una pequeña corriente que hace que el aire circule. Entonces las gotitas quedan dando vueltas a nuestro alrededor sin llegar a pegarse, porque la velocidad con la que los seres humanos nos movemos es lenta, no es como un automóvil que acelera y la velocidad es muy fuerte y una serie de partículas se le pueden pegar al parabrisas, ¿no es cierto? Nosotros como seres humanos, nuestra velocidad de movimiento es relativamente lenta. Entonces vamos creando estas corrientes de aire que se mueven en sentido circular y las partículas quedan flotando y son muy pocas partículas que se van a pegar a nuestra ropa. ¿Qué cuidados debemos tener al salir a hacer compras? Aquí yo pongo como ejemplo un carrito de supermercado, pero esto no solamente se aplica, ¿no?, al supermercado, sino a cualquier lugar que puede ser un mercado, puede ser una tienda de barrio, etcétera. Si vamos al supermercado, limpiar el agarrador del carrito de compras porque es una superficie de uso común. En el lugar que vamos a hacer las compras, evitemos tocar todo. O sea, alcemos lo que vamos a comprar porque el hecho de estar manipulando el alimento puede ser que ese alimento antes lo haya agarrado una persona con las manos contaminadas. Entonces ahí tengo una contaminación cruzada. Si vino una persona enferma con las manos contaminadas, agarró la lata o el tomate que voy a comprar, probablemente ha depositado al virus dentro de esa superficie. Y si yo estoy manipulando, tengo mayor opción de contaminar mis propias manos. No salir de compras si tenemos certeza que estamos enfermos o por lo menos si tenemos algún síntoma respiratorio como tos, como fiebre, entonces no salgamos a la venta para protegernos nosotros y para proteger a los demás. El siguiente consejo, pienso que es válido comprar la mayor
cantidad de alimentos por salida que podamos para no salir varias veces. Yo sé que muchas personas no tienen la capacidad de comprar alimentos para una semana, pero por lo menos si voy a salir a comprar, sentarme, pensar qué cosas puedo necesitar y hacer una lista con el dinero que yo tengo dispuesto para alimentos y traer la mayor cantidad de alimentos para no salir todos los días a comprar pan, todos los días a comprar leche, porque ahí aumento el riesgo de una contaminación. Ideal cuando vamos a comprar en un mercado, hacer un listado, decir, bueno, voy a ir a la tienda de los abarrotes y ahí voy a comprar aceite, qué sé yo, arroz, fideos, etcétera. La lista para las frutas, porque no puedo estar idas y venidas en el mercado tardando el mayor tiempo posible. Entonces tengo que optimizar el tiempo, tengo que hacer una lista, ir a los lugares puntuales y luego retirarme a mi casa. Cuando nosotros llegamos a la casa con todos los alimentos que hemos comprado, los tenemos que someter a una desinfección. Porque hemos dicho que el alimento puede actuar como una superficie que se puede contaminar y que puede ser posiblemente un foco de infección si la persona ha tosido o ha estornudado sobre el alimento. Entonces, yo llego con los alimentos a mi casa, mi bolsa o las bolsas de compra las voy a colocar en el piso porque posiblemente las he contaminado afuera. Voy a disponer de una mesa o de un mesón que lo voy a limpiar y lo voy a desinfectar. Voy a dividir en mi mente esa mesa en dos mitades. Una mitad para colocar todo lo que estoy trayendo de la compra y en la otra mitad todo lo que he limpiado después de este procedimiento. Es muy importante cada uno de los productos que he comprado, irlos limpiando, desinfectando y luego colocándolos sobre la zona limpia que he preparado para poder recibirlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las hortalizas, las frutas que tienen cáscara, entonces las puedo lavar con agua y un detergente, con el mismo detergente que lavo los platos. Si queremos ser más exigentes, lo ideal es desinfectarla con una solución de hipoclorito de sodio, que luego vamos a ver qué diluciones son las recomendadas. Si se trata de una verdura de hojas, como ser las lechugas, los perejil, apio, etcétera, yo los tengo que lavar muy bien con agua, no con detergente, porque el detergente a veces queda retenido en las hojas, y luego también una inmersión en una solución desinfectante. Todos los productos que vienen en latas, en cajas, los puedo hacer una aspersión con hipoclorito de sodio o con alcohol de 70 grados. Todos los productos, como digo, que vienen en bolsas y en paquetes, yo les voy a colocar directamente el desinfectante. En esta época estamos viendo que se han habilitado la venta de alimentos preparados en los distintos restaurantes, en los llamados delivery, nos los traen a la casa. Cuando nosotros vamos a recibir una comida en delivery importante, nos lavamos bien las manos antes de recibirla y después de recibirla, rociar las envolturas, las bolsas, las cajas con las que llegue el alimento, con un desinfectante que podría ser alcohol a 70 grados. Cuando sea posible, ese alimento que me llega, si yo lo recaliento en mi casa, por ejemplo, en el microondas o en el horno, estoy asegurándome de que si viniera algún contaminante biológico o un virus, lo voy a destruir y que es ideal optar por alimentos calientes, porque los alimentos fríos han tenido un tiempo que han estado en contacto con el ambiente en el restaurante, en la pastelería, y yo no tengo la certeza de cómo ha sido manejado ese alimento en ese lugar. Entonces, preferiblemente vamos a pedir o elegir alimentos calientes. Las superficies donde manejamos los alimentos
tienen que ser desinfectadas. Pero estos procedimientos de desinfección de superficies y también de los alimentos no son diferentes a los que se aplicaban antes de la pandemia. Es decir, no tenemos que, en otras palabras, entrar en pánico. Si nosotros antes no habíamos tomado conciencia sobre la higiene de los alimentos para garantizar la inocuidad, este es un buen momento para hacerlo, para adquirir hábitos saludables en cuanto a la desinfección y al lavado de las hortalizas, de las verduras, de la superficie, porque aplicando estos hábitos que han sido ya establecidos hace muchos años, en esta época incluso, voy a tener certeza de la inocuidad de los alimentos que puedo procesar. En cuanto a la desinfección de la superficie, tengo este cuadro. En la parte inferior cito una bibliografía donde se hace revisión de 22 estudios distintos que se aplicaron a los coronavirus que ya han sido estudiados, es decir, el SARS, CoV y el MERS, los anteriores, ¿no es cierto? Ambos se pueden inactivar de manera eficiente. En todos los estudios se coincide con estos tres desinfectantes. Etanol entre el 62 al 71%, entonces el etanol que estamos actualmente utilizando es sumamente efectivo, demostrado para esos virus que son familiares, vamos a decir, del SARS-CoV-2, para la desinfección de superficies. El peróxido de hidrógeno al 0,5%, es decir, el agua oxigenada. Recordemos que el agua oxigenada medicinal viene al 3%, entonces este es al 0,5%, y luego el hipoclorito de sodio al 0,1%. Los tres desinfectantes, actuando 1 minuto sobre la superficie, nos van a garantizar de que se van a destruir estos virus y se puede esperar un efecto similar en el SARS-CoV-2, que es el que causa la enfermedad que en este momento está en la pandemia. Existen muchos otros desinfectantes que se pueden utilizar. Sin embargo, yo los invito a que consideremos los más económicos que tenemos en el mercado y los que manejamos con mayor familiaridad, que son el etanol al 70% y el hipoclorito de sodio al 0,1%. Tenemos certeza de que estas soluciones son altamente eficientes y me parece que no es necesario gastar mayor cantidad de dinero para la desinfección de superficies. Eso cuando se trata en el hogar, ¿no? El tema en un recinto hospitalario, lógicamente, es otro. Ahí sí tengo que pensar en otros desinfectantes, teniendo en cuenta de las infecciones que habitualmente están en los hospitales, que se desarrollan por resistencia bacteriana. Entonces, en un hospital, en una clínica, tengo que hacer rotación de desinfectantes para la superficie. Pero en el caso de mi hogar no es un lugar donde hay gente enferma, usualmente, y si nos enfermamos es un tiempo, es una casa, entonces tengo las opciones de utilizar estos desinfectantes sin ningún problema. Cuando yo voy a hacer desinfección de vegetales, especialmente los que voy a consumir crudos y la fruta, recomendable lavar con agua y jabón. Si la superficie así me lo exige, porque es una superficie que no es lisa, puedo utilizar un cepillo o esponja. Y el tiempo de lavado debe ser más o menos unos 20 segundos, que es lo que yo más o menos invierto de tiempo en lavarme y descontaminar las manos. Luego vamos a rociar o vamos a sumergir nuestros alimentos en una solución de hipoclorito, 200 partes por millón. Es una muy efectiva dilución para lograr la destrucción de las bacterias y de los virus en un alimento. Esto lo puedo lograr dependiendo la concentración que tenga mi lavandina de uso doméstico.
nuestras lavandinas vienen entre el 3 al 5%. Entonces, si mi lavandina es al 3%, es más baja la concentración, puedo utilizar una cucharada sopera de lavandina con 3 litros de agua. Si mi concentración es al 4 o al 5%, utilizo una cucharada sopera para 4 litros de agua. Esta dilución o esta solución puedo sumergir los alimentos que yo he lavado para garantizar totalmente la destrucción de las formas vegetativas. Un dato importante es saber que cuando yo lavo inicialmente el alimento antes de colocarlo en inmersión, tengo la posibilidad de reducir las cargas bacterianas en un 80%. Y por otra parte, si no lo lavo, la suciedad es otro elemento que va a disminuir la efectividad de mi solución de hipoclorito. En otras palabras, rápidamente se va a ensuciar y ya no va a ser una solución descontaminante. Y también el hipoclorito va a perder eficacia. Entonces, primero lavo el vegetal y recién lo puedo colocar en inmersión. El vinagre al 4% es una buena solución desinfectante. Nuestros vinagres tienen aproximadamente 4 a 5% de ácido acético, entonces cuando nosotros le colocamos a una ensalada directamente el vinagre, también logro desinfección. Y bueno, en el comercio tenemos algunas soluciones de amonio cuaternario, como por ejemplo el piridinio, que viene en el DG6. Cuando nosotros utilizamos cualquiera de estos desinfectantes, excepto el vinagre, que es también como un condimento, si utilizo hipoclorito o amonio cuaternario, es muy importante enjuagar el alimento porque si no, el residuo de desinfectante que me queda en el alimento se puede transformar en un contaminante químico, ¿no es cierto? Entonces, siempre que yo le pongo hipoclorito, amonio cuaternario, enjuago con agua potable. Mientras tanto, vamos a hablar de que la Organización Panamericana de la Salud nos ha, desde el año 2015, nos está promoviendo lo que se llaman las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Nos dice, en primer lugar, debemos mantener la higiene. Mantener la higiene, pero no solamente de nuestras manos. Mantener la higiene de los alimentos que estamos consumiendo quiere decir, vamos a lavarlo, vamos a desinfectarlo. También debemos desinfectar los lugares donde yo manipulo los alimentos. Debo evitar la proliferación de plagas en la cocina, el ingreso de las mascotas. Todo eso es mantener la limpieza y la higiene. La segunda clave para la inocuidad de los alimentos es separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos. Muchas veces un alimento crudo está todavía con todos sus contaminantes biológicos, químicos, exuda líquido, por ejemplo la carne, y un alimento cocido generalmente es un alimento que está listo para comer. Entonces, por contaminación cruzada puede venir los microorganismos del alimento crudo, contaminar el alimento cocido y la persona que consume se va a enfermar. Otra clave, la tercera clave, es cocinar bien los alimentos. Cuando nosotros cocinamos los alimentos, sabemos que las temperaturas de ebullición del agua es 100 grados centígrados. A esa temperatura todos los contaminantes biológicos se destruyen. Entonces tenemos garantía de que ese alimento es un alimento sano. La cuarta clave es mantener a los alimentos en temperaturas seguras. Si el alimento se conserva por debajo de 5 grados centígrados o por encima de 60 grados centígrados, el alimento está a una temperatura segura, pero si nosotros la dejamos, por ejemplo, a temperatura ambiente, entonces ahí los contaminantes biológicos encuentran el factor temperatura. Posiblemente cuanto más tiempo los dejo a temperatura ambiente, existe mayor proliferación bacteriana,
porque la bacteria va a encontrar en el alimento los nutrientes que necesita. Y después, cuando yo consumo ese alimento, que no lo coloqué en una temperatura segura, puedo tener una enfermedad. Y finalmente, debemos utilizar agua y materias primas seguras. El agua potable es materia que yo segura que utilizo en la alimentación. Pero cuando yo adquiero un alimento, tengo que tener el suficiente criterio para seleccionar los alimentos frescos que cumplan las características organolépticas que yo puedo observar y tenga una primera garantía de la inocuidad del producto que voy a llevar a mi casa. Entonces, tenemos que buscar alimentos seguros, comprarlos en un lugar donde ustedes vean que las condiciones de higiene son buenas. Recordemos que nadie nos obliga a comprar en un determinado puesto de venta. Si yo observo en el puesto de venta de que las condiciones no son adecuadas, que hay moscas, que hay tierra, que cerca hay una cloaca, están circulando los perros por ahí, entonces yo no tengo por qué comprar con ese vendedor. Si todos aplicáramos este proceso, cada vendedor que no cumpla con las normas de higiene se vería obligado a adoptarlas para poder vender. Bueno, esta sería la charla que yo había preparado para ustedes. Les dejo la palabra para que ustedes hagan sus preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Marcia. Te agradezco mucho la charla que nos has dado. Ha sido muy didáctica, nos ha traído bastante claridad a la situación que estamos viviendo. Y tenemos varias preguntas aquí que voy a comenzar a leer. A ver, la primera viene de Nancy Solís. Buenos días, Nancy. ¿Las compras se puede llegar a desinfectar rociándole alcohol? Depende, tenemos que tener alcohol y tenemos que tener también hipoclorito. Si es la bolsa que viene del mercado, sí, rociémosle alcohol. Especial cuidado del agarrador de la bolsa donde están las manos del que nos está vendiendo y que nosotros también agarramos, porque esa es la parte de uso común en la bolsa, ¿no es cierto? Yo también puedo tratar con alcohol, por ejemplo, el paquete plástico donde está el pan. Puedo rociar la lata de duraznos al jugo. Pero en el caso de las hortalizas y de las frutas, lo que nos conviene es lavar, luego desinfectar con hipoclorito, enjuagar y luego guardar. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta de Sofía Valdivieso. Buenos días. ¿Qué tiempo y a qué temperatura es necesario exponer los alimentos que uno compra cocidos en restaurantes al calor? Ya. Bueno, en realidad la premisa es comprar alimentos cocidos, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos la garantía de que ya han tenido un tratamiento térmico y que eso ya es un factor de protección o de garantía de inocuidad. Cuando nosotros hacemos un tratamiento térmico, a partir de los 70 grados centígrados, vamos a destruir a los microorganismos. Si nosotros calentamos a 70 grados centígrados durante 1 a 3 minutos, vamos a tener garantía de destrucción de los microorganismos. Recordemos que cuando damos un tratamiento térmico a 100 grados centígrados, es decir, calentamos el alimento hasta ebullición, es suficiente 1 minuto. Pero las bacterias se pueden destruir desde los 70 grados centígrados, ya es temperatura insegura. Entonces, unos 3 minutos a 70 grados centígrados o 1 minuto a 100 grados centígrados, es decir, que el alimento llegue a hervir, garantiza la destrucción de las formas bacterianas y virales también. Muy bien. La siguiente pregunta dice, aproximadamente ¿cuánto tiempo puede permanecer el virus en la superficie de las frutas y vegetales?
Y si una persona consume un alimento contaminado, ¿puede llegar a infectarse? Ya. Volvemos al tema de que el virus en los alimentos no produce una enfermedad transmitida por alimentos, ¿no es cierto? Y si nosotros llegamos a nuestra casa y traemos un alimento que contiene el virus, todos los tratamientos que nosotros le vamos a hacer de lavado, desinfección, van a destruir el virus. ¿Cuál es el riesgo? Que usted agarre ese alimento, que lo manipule y no se lave las manos y luego se lleve las manos a la cara, ¿no es cierto? A la nariz, a la boca. Esa sería una forma de enfermarse. El alimento usted generalmente se lo va a comer cocinado, ¿no es cierto? Frito, asado. Y si es una verdura o fruta, la tiene que desinfectar. El mayor riesgo está en las verduras y frutas que no tienen cáscara. Pero, por ejemplo, si la verdura es un pepino, lo vamos a pelar. Un tomate, también. Si el virus estuviera en un guineo, también lo vamos a pelar. Entonces, se reduce la posibilidad de la infección. Pero en un supuesto caso de que nosotros consumamos verduras y frutas que no tienen cáscara y que no las hemos descontaminado, la posibilidad de adquirir una enfermedad transmitida por alimentos es prácticamente imposible, porque en la boca tenemos algunas enzimas. Por otra parte, la carga que puede llegar directamente al toser o al hablar de una persona enferma sobre la lechuga es muy difícil, ¿no es cierto? La mayor parte de los contaminantes que nos pueden dar una enfermedad ahí en esas vegetales crudos vienen del agua de riego. Y pensemos que en esta época no solamente se puede producir COVID como enfermedad, también hay enfermedades transmitidas por alimentos vigentes, como la salmonelosis, las infecciones producidas por Escherichia coli, la shigellosis, están todavía vigentes. Muy bien. Hay varias preguntas más, Marcia, pero te voy a pedir que por favor las respondas internamente en el chat. ¿Ya? Porque ya estamos con unos minutitos pasados de nuestro programa. Y primeramente, y bueno, agradecerte mucho por la charla que nos has preparado. Te felicito, ha sido muy didáctica, ha traído mucha claridad, mucha luz a las cosas que tenemos pendientes. Entonces vamos a pasar ahora a la segunda charla. Gracias, entonces voy a estar respondiendo a través del chat. Un saludo. Perfecto, gracias.